Entonces, comprendido, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces, teniendo en cuenta esa información, pues lo que hay que hacer es empezar a mirar hay una parte que es la parte, digamos, mmm, estática, ¿no? Que es sacar la fuerza, así como en los ejes sacábamos la fuerza a través de unas ecuaciones y sacábamos unas fuerzas y con esas fuerzas empezábamos nuestro procedimiento. Acá también lo tenemos que hacer, tenemos que sacar la fuerza que pues generalmente está transmitiéndose a través de una potencia o un torque que se está generando en esa engrane, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a hacer acá. Y posteriormente, una vez tengamos esa fuerza, empezamos a desarrollar ya el procedimiento. Esta es una guía. Si ustedes se fijan, esta es una guía que me está diciendo de qué compone el esfuerzo, ¿no? Entonces, es un proceso y ese proceso, ¿cómo va a tomar? Pues partimos del análisis estático de las fuerzas en el diente para determinar que mi fuerza tangencial. Con esa fuerza tangencial, que es esta de aquí, ¿sí? Pues ya tendríamos una parte, lo que vamos a hacer es adicionarle unos factores que modifican el esfuerzo. Entonces aquí tenemos un esfuerzo inicial. Con estos factores tendríamos un esfuerzo adicional, ¿no? Está el factor de tamaño, el factor de dinámico de velocidad y el factor de confiabilidad, ¿no? El factor de carga, el de tamaño y el de velocidad, perdón. Aquí están esos tres. Tendremos unos valores relacionados con la forma del diente, ¿no? K sub B está relacionado con la forma del diente, K sub M también y J también, el número de dientes y tanto del piñón como del engrane. Y ese será el paso diametral sobre el ancho de cara. O sea que nosotros para hacer los cálculos tenemos en cuenta este ancho de cara. ¿Sí? Perdón. Entonces, una vez que hayamos encontrado este esfuerzo, ¿sí? Este esfuerzo lo tenemos que convertir en un esfuerzo permisible con unas características del material del diente. ¿Sí? Entonces aquí tendremos con otros factores relacionados con el material y el esfuerzo de ese material. Y entonces este esfuerzo, digámoslo teórico o inicial, se transforma en este esfuerzo permisible. ¿Sí? Y este esfuerzo permisible, entonces, es el esfuerzo que nos va a decir cuánta capacidad tiene ese diente con ese tipo de material. Esta ecuación que vemos acá es el factor de seguridad que nosotros lo llamamos como N, ¿sí? O NS. Acá lo llaman como SF. ¿Listo? Es el factor de seguridad. Y digamos que yo puedo hacer una comparación entre el factor de seguridad para un esfuerzo flexionante y el factor de seguridad para un esfuerzo de desgaste. ¿Sí? Esa comparación la puedo, digamos, me da una información, ¿no? Me da una información o me permite también establecer algo. Entonces, aquí, si el ejercicio nos preguntara el factor de seguridad, pues el factor de seguridad se determina con qué? Con esta ecuación donde tenemos el esfuerzo inicial, ¿no? Este esfuerzo de acá. Y tenemos parte de los valores que se emplean para el esfuerzo permisible. Igual ocurre para el esfuerzo de desgaste. Para el esfuerzo de desgaste partimos de un esfuerzo inicial
determinado como sigma sub c, y también partimos de la fuerza tangencial. Aquí tenemos unos factores que afectan este valor de esfuerzo, que también está relacionado con cómo funciona o sobre qué elemento va a funcionar, y etcétera, etcétera, etcétera. Parecido, igual, digámoslo así, a los factores que nosotros vimos en ejes, ¿no? Aquí también tenemos un K sub n, etcétera. Y con ese valor, nosotros también vamos a encontrar un sigma permisible, y posteriormente a ese sigma permisible podemos también encontrar un factor de seguridad. Entonces, digamos que aquí están las guías, ¿no? Estas guías son para el libro de Shigley. ¿Sí? Esto no lo trabajamos con MOD. ¿Por qué no lo trabajamos? Por MOD también lo tiene, digamos, también tiene la misma metodología, pero el libro de MOD lo que tiene es que toma esto de o la versión que tenemos, pues que la mayoría tiene del libro del MOD, no tiene en cuenta los últimos cambios que tuvo lugar esta metodología para el 2001. El libro de MOD viene con la versión anterior del 2001 de la norma ANSI-ACMA, ¿listo? Entonces, por eso nosotros nos vamos a basar en el libro de Shigley para esta metodología, porque está más actual, digámoslo así, más actual. ¿Listo? Hasta ahí sí se entiende el objetivo del diseño de engranajes. O sea, si alguien les pregunta con qué finalidad diseñan un engranaje, ¿ustedes sí le pueden dar respuesta? Pues una respuesta general, ¿no? Pero sí entendemos, digamos, qué es lo que vamos a hacer. Si no, no se preocupen y me dicen y volvemos y lo explicamos. Pero lo importante es que tengan bien claro, porque acuérdense que nosotros vamos a preguntar conceptos, ¿no? Conceptos, y es mejor tener claros los conceptos, porque el hecho de las ecuaciones, pues es cuestión mecánica. Las ecuaciones, las tablas es cuestión mecánica. Pero los conceptos sí es más de entendimiento, digámoslo así. Entonces, muchachos, ¿ustedes tienen claro eso? Como la pregunta, profe, la repite. La pregunta es, ¿ustedes tienen claro qué es lo que vamos a hacer? Profe, ¿sí me escucha? Sí, Profe, yo tengo una pregunta. cuénteme. ¿Qué diferencia tienen los piñones que tienen los engranajes como tipo pirámide y esos que son redondeados? Porque la verdad yo de esos así nunca he visto. ¿Tipo pirámide? No le entiendo cuál es. O sea, los que son con punta, o sea, son en las imágenes de los engranajes se miraban unos. ¿Cuáles serán? ¿Será que se refiere a los cónicos? Eso es importante que ustedes O sea que manejen. el diente del engranaje es con punta, como o sea, estilo como pirámide, ¿sí me entiende? O sea, es el diente. Creo que mi compañero dice que unos son puntudos y otros terminan como cuadrado, ¿no? En la punta. Ah, ya, o sea, la punta del diente. Sí, Ajá, me imagino que esa es la pregunta. Algunos terminan así sí, plano y otros terminan en punta. sí, porque por eso les digo que la verdad yo así como esa imagen que tiene ahí no he visto piñones. Lo que se refieren es a esto. O sea, Eso, ajá. que Eso termine sí. así
o que termine así. Y puntudo, sí. Pues eso tiene relación, digamos, con la salida, ¿no? La salida, cuando ustedes van a hacer o cuando están diseñando, ahí sí, la forma de este diente, la forma del diente. Entonces, tiene unas implicaciones. Digamos que el diente tiene un ciclo y el ciclo tiene aquí una profundidad y aquí tiene una salida, ¿no? Entonces, uno tiene que ver eh, qué, con, con qué, digamos, con qué diseño mejora, por ejemplo, la salida del diente, con qué evita el atrapamiento. Digamos que aquí hay una parte que se denomina atrapamiento, que es si yo hago muy, muy abajo, o sea que toque aquí el fondo, si toque este fondo, entonces el piñón lo que va a pasar es que se va a trabar. Entonces esto tiene unas normas y unas reglas para hacerlo más pequeño. Finalmente, pues esta parte no va a soportar la carga que está soportando la cara del diente. Entonces, yo lo que estoy haciendo ahí es anexándole o quitándole área de contacto, siempre y cuando yo esté analizando paso a paso cómo está saliendo el diente. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí esta cara, ¿sí? Y voy Siempre y cuando analizando yo paso diseño, a paso cómo se comporta el contacto de este con relación a este durante la rodadura del diente, o sea, durante el paso hasta que realmente ya ninguno de los dos dientes se toca. Yo tengo que garantizar es que haya la mayor cantidad de área posible en ese transcurso o en ese contacto. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el esfuerzo transmitido depende de esa área, ¿no? Entonces, yo si garantizo que tenga más cantidad de área, pues voy a garantizar que tenga más posibilidad de transmitir mayor potencia. Y eso al final me va a definir una forma, ¿sí? Una forma bien sea de estas características o bien sea de estas características. Y eso está asociado también con la maquinaria que yo utilice para realizar ese elemento, ¿sí? Digamos que hay maquinarias, si el diente es muy pequeño, si el diente tiene un paso muy fino, digamos, pues ya tengo estipulado moldes para realizar esos dientes, ¿sí? Pero si mis dientes son grandes, entonces yo utilizo diferentes máquinas, fresas, eh, torno fresador, torno revólver, bueno, una serie de elementos y eso también me determina los acabados en estas partes, ¿no? Pero, digamos, no, mmm, aquí que yo les diga, no, esto tiene que terminar redondeado porque por X y razón, pues no tengo esa razón, ¿no? Más yo tengo es el área que está aquí. Esta es la razón principal para tener una cantidad. Esto con la salida del diente, ¿no? Con esta parte de aquí, que evitar que se vaya a topar este diente con este diente. Entonces, si esto es muy puntudo, aquí va a toparse. ¿Sí? Entonces, por ese lado, no, no tengo más, digamos, conocimiento relacionado con que haya sí debe haber, si hay una norma, pues, para hacer este tipo de diseños, y ahí en el libro de Mauth y en el libro de Shigley también está, pero no la tengo, digamos, no la conozco al 100% como para decirles que hay algo en la norma que me diga que tiene que tener un acabado X o Y. ¿Listo? listo. Bueno, entonces
Entonces, entendido el objetivo del diseño de engranaje, ¿cierto? Entendido el objetivo. O sea, si yo les digo a ustedes, si yo les digo, o sea, les hago la pregunta, ¿ustedes entienden el objetivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mejor dicho, te voy a decir a Ricardo M, que está aquí. Ricardo, Buenas noches. buenas noches. ¿Usted entiende el objetivo? Pues el objetivo de esto creo que es saber cómo diseñar el diente de un engranaje, ¿no? ¿Para qué sirve el engranaje? Pero sí, digamos, ese es como lo general. Pero, ¿qué con relación a qué diseñamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo durante Pues esta mentoría? depende de la necesidad que tengamos, ¿no? Al tipo de, o sea, ¿para qué vamos a diseñar el eje? Y dependiendo de eso se mirará el tipo de características de materiales y de diseño del mismo. Bueno, pues, pero ojo que no es eje, sino piñón. Bueno, eje digo del engranaje. El tipo Eh, de torque o potencia que vaya a transmitir, ¿no? Tipo de movimiento sería, ¿no? sí, Según eso, del sí. diseño, ¿no? ¿Alguien más tiene otra opinión? Felipe Ospina. Pues Profe, pues profe, yo pensaría que, Hasta ahí llegó. no, pues iba a hablar el Chepe, hablar, después hablo yo. a ver, no, pues ya te dijo a vos. Pues yo hasta ahora lo que entiendo, pues es que el propósito, pues el objetivo de este tema, pues es básicamente encontrar eh, los tipos de cargas, pues de esfuerzos que va a soportar pues nuestro engranaje, ¿no? Y en base a eso, pues con estas fórmulas, pues darle las características que va a tener, pues para que no falle, para que resista y no se desgaste. Y si el desgaste, pues que sea mínimo, ¿no? En caso de que haya. Pero es lo que más o menos voy entendiendo hasta ahora. Listo, Uno en base a los esfuerzos que soporte el engranaje, pues le va dando las especificaciones de diseño en base a las fórmulas pues, que tengamos para hallar, bien sea la anchura que vaya a tener, el diámetro, todo eso. listo, listo. Bueno, recapitulemos un poquito, digamos, de manera general. Entonces, nosotros acá no vamos a calcular geometría, o sea, nosotros no vamos a calcular forma del diente, ni el ancho, se supone que eso ya no lo entregan, no lo vamos a calcular. Sí se puede y sí hay, si ustedes quieren profundizar en eso, hay un capítulo dedicado a calcular la forma del diente. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros ya partimos de que el diente tiene una forma. Lo que nosotros vamos a hacer en este curso es si vamos a imaginarnos que este es el diente, ¿cierto? Lo que vamos a hacer en este curso es ver cuánto soporta este diente. Si yo le hago una carga, una fuerza en este sentido, y el diente se dobla así, ¿cuánto soporta el diente antes de que en esta parte de acá se parta? O sea, ¿Listo? la resistencia vamos a buscar. Claro. El, el esfuerzo de flexión es ese. ¿Listo? Esto que estamos haciendo aquí, ¿cuánto me soporta ese diente antes de que se parta? Es el esfuerzo de flexión. ¿Sí? Yo lo puedo preguntar de varias formas. ¿Cuánto me soporta? O sea, ¿cuánta carga le puedo meter aquí antes de que se parta? Es una. O la otra es, me soporta esa carga, o sea, ya me dan una carga definida y ver si con esa carga se partió o no se partió, ¿cierto? Eso es básicamente lo que estamos haciendo ahí. La otra es, si yo tengo
este diente así y tengo el otro diente que viene aquí así, ¿cierto? Y se están tocando en este punto. ¿Cuánto me soporta, cuánta esfuerzo de, no lo llamemos de fricción porque también es un esfuerzo, pero cuánto desgaste superficial pueden tener estos elementos antes de que fallen, ¿sí? O sea, si esa carga que yo estoy sometiendo aquí, cuando toque el otro diente, o sea, esos dos dientes estén en contacto, si esa carga que yo tengo acá me está causando un daño en la superficie del diente, un daño al desgaste, ¿sí? Entonces, esas son las dos cosas principales que vamos a medir. Si el diente soporta una flexión determinada antes de partirse y si el diente soporta un desgaste antes de fallar también. ¿Listo? Ese es como el objetivo principal que vamos a hacer aquí. ¿A través de qué? De una metodología ANSI-AGMA, y esa metodología tiene estas características, o sea, hay que seguir estos elementos.